Hola, buenas Hola, tardes. hola. Hola, buenas tardes, señorita Cetlali, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, 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 bien. Qué Ya bueno. el físico también por ahí anda preparado, ¿no? Ah, ya, ok. Muy bien. Sí. Muy bien. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Ya buenas tardes. estamos en sesión. Ya estamos por iniciar. Muchas gracias por su asistencia. Vamos a Ujú. esperar unos minutitos y ahorita comenzamos. Sí, sí, esperar que se conecten los asistentes, ¿verdad? Y están Sí. conectando, Dani. Muy bien, muy bien. De repente dije, bueno, pues nada más tres, está excelente. El ponente y dos asistentes. Muy bien. Van llegando, van llegando. 19 horas. Que luego a veces aquí por el chat también nos piden, bueno, por el WhatsApp nos piden el link. Sí, Sí, cierto, estar pendiente también por acá. A ver. Unos Sí, tres pues minutitos damos usualmente. más. Sí, 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 ya ves en reuniones pasadas, hasta cinco, hasta cinco. yo creo que sí está bien con tres. Van bien, van Una, llegando dos, tres. igual. Una, dos, tres. Sí, ya están llegando. Muy bien. Buenas tardes a los participantes. 2 minutitos más. Sí, 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 claro. Pues vamos a abrir, ¿verdad? Vamos a empezar con todo, con todo. La primera de la nueva, La primera. la primera de la nueva era. Por, será nueva, por lo regular, desde que empezamos, creo que casi siempre abres, ¿no, Dani? Sí, nos ha tocado que Desde hace tres, ¿verdad? Tres, Yes. ujú, sí, ¿Tres o cuatro? 4. Ajá. tres, ¿no? Sí, Bueno, no recuerdo bien, pero sí. fue la de braquiterapia. Sí, cierto, porque el primer año fue braquiterapia y a mitad de año impartí otra también. Fueron dos. Y el año pasado me tocó abrir y ya está. Tres. Mm, Bien, qué bien. Muy bien. Esperemos que el año entrante suceda igual. claro que sí. Anita. Mm, Buenas tardes, Anita. Si quieres, Alberto, vamos a empezar. Ya. Bueno, pues buenas tardes, noches a todos. Bienvenidos. Bienvenidos a la primera sesión del año en una nueva gestión. Ahora soy el representante de Teramac. Para el que no me conoce, mi nombre es Luis Alberto Mireles Morales y soy del Hospital General de México. Y como cada año, por lo regular, casi siempre toca a Dani que abra las sesiones por lo regular. Es el físico Daniel Ruesga, es egresado de la universidad,
Él es especialista en braquiterapia y tiene algunos otros estudios, ¿no? Y nos va a hablar de los sistemas de seguridad en los equipos de diagnóstico y tratamiento con radiaciones ionizantes. Una plática interesante, tanto para las dos áreas, ¿no? Radiología como radioterapia. Y por respeto al ponente, hay que apagar todos sus micrófonos. Y al término de la sesión podemos hacer las preguntas por el chat, por favor. Dani, pues muchas gracias porque siempre estás compartiendo con nosotros. Gracias a Somera, señorita Citlali, muchas gracias. Y vamos a dar inicio a nuestra sesión. Dani, porfis. Claro que sí. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a esta sesión. Hace algún tiempo platicaba con Alberto acerca de la importancia que tiene para los profesionales de la salud conocer dos aspectos importantes de nuestro trabajo, que es la seguridad del paciente, que a lo largo de estos años hemos hablado mucho de ello, hemos visto muchos sistemas de seguridad enfocados al paciente y desde hace un año, mi primera plática del año pasado, fue respecto a los sistemas de seguridad que podemos encontrar dirigidos a las personas que trabajamos con las radiaciones ionizantes. Es decir, un sistema encaminado a la protección de las personas, en este caso nosotros, los operadores de las máquinas y de quienes prestamos los servicios de atención médica con equipos de radiación ionizante. El título se eligió con radiación ionizante porque a lo largo de nuestra vida diaria vamos omitiendo palabras. Y en este caso, preferí omitir fuentes de radiación ionizante. El nombre es bastante grande porque sería sistemas de seguridad en los equipos de diagnóstico y tratamiento con fuentes de radiación ionizante. Esto nos habla acerca de la cotidianeidad que tenemos ya en nuestras actividades y cómo en ocasiones por esa cotidianidad olvidamos algunas situaciones periféricas a nuestro trabajo que también son de importancia. El objetivo de nuestra sesión es identificar y conocer primeramente de forma visual los sistemas de seguridad con los que nosotros contamos en los centros de trabajo. Vamos a hacer unos análisis que se llaman análisis de prevención de riesgos y peligros, y al final vamos a intentar llenar un formato que nos puede ayudar, en este caso, a los que ya trabajamos, en reforzar nuestros sistemas de seguridad, y quienes apenas inician su formación o están en proceso de preparación, poder identificar desde un inicio los riesgos a los cuales nosotros nos exponemos. Es bien sabido que el uso de la radiación ionizante tiene algunos aspectos de seguridad y de legalidad. También las funciones que nosotros desempeñamos como prestadores de servicios de salud y como trabajadores nos conllevan ciertas responsabilidades. Adicionalmente, vamos a intentar identificar y mejorar con este tipo de formatos y con este tipo de información la seguridad que tenemos en nuestros centros de trabajo. Recuerden, los sistemas de seguridad funcionan cuando entablamos sistemas de diálogo y comunicación adecuado. Muchas veces cuando acudimos con un jefe o simplemente estamos en una discusión, el hecho de no anotar o de no tener un formato lleno y específico de lo que queremos demostrar nos puede llevar a una condición que es no aplicación de nuestra propuesta. El alcance se define como aquellas actividades y tareas que desarrollamos en nuestra vida diaria laboral y las actividades que cada uno de los involucrados vamos a ejecutar. Recuerden, nuestra área es muy grande. Nosotros somos técnicos en radioterapia y eso quiere decir que vamos a aplicar todo nuestro conocimiento técnico,
nuestro conocimiento formal, inclusive nuestro conocimiento empírico, para poder realizar nuestras actividades. Y este tipo de conocimiento, cuando lo conjuntamos, amplía nuestra práctica. Entonces, nuestra práctica está en dos grandes áreas, que es el diagnóstico y el tratamiento. El diagnóstico puede ser en el proceso de simulación. Una vez que el paciente fue diagnosticado y decidido que puede ser enviado a una técnica de tratamiento, es posible poder realizar estudios de diagnóstico previo, tanto para verificar el área de tratamiento, el área de cirugía, como poder diagnosticar la mejora, el resultado de nuestro tratamiento. No necesariamente el tratamiento debe ser con radiación ionizante, puede ser una cirugía o puede ser algún proceso con radiación no ionizante que restablece la salud de nuestro paciente. A continuación, vamos a considerar la definición de condición peligrosa. Nosotros estamos expuestos a riesgos laborales motivadas por peligros ambientales. Entonces, una condición peligrosa en nuestros centros de trabajo son aquellas características inherentes a las instalaciones, los procesos, las máquinas que vamos a utilizar en nuestra vida cotidiana. Y este tipo de situaciones van a tener consigo diferentes connotaciones. Va a ser la evaluación y el control de estas condiciones que nos van a dar nuestra seguridad y salud en el trabajo. Aquí es importante mencionar que es posible también evitar daños a nuestras instalaciones. Nosotros somos personas que laboramos en áreas tecnológicamente dependientes. ¿Qué quiere decir? Dependemos que la máquina opere bien, dependemos que nuestra instalación esté bien. Entonces, garantizar la seguridad y la salud en el trabajo no solo es de las que asisten a ella, también es de nosotros y de nuestra instalación. En estas condiciones y características peligrosas inherentes a nuestras actividades, vamos a encontrar la exposición a situaciones que nos pueden dañar nuestra salud. La exposición laboral nuestra es a los campos de radiación ionizante. Y las fuentes de radiación ionizante pueden ser diversas. Pueden ser máquinas generadoras de radiación ionizante, como los aceleradores lineales de partículas, los equipos de rayos X. Pueden ser las fuentes de radiación natural que se inyectan a los pacientes como medios de diagnóstico o de tratamiento en medicina nuclear. Pueden ser también aquellos instrumentos que vamos a utilizar para garantizar la seguridad de algunos otros mecanismos, como los técnicos que se dedican a las instalaciones industriales, donde se revisan a través de pruebas no destructivas con rayos X los procesos de soldadura o los procesos de manufactura de muchos instrumentos que nosotros utilizamos. De esta forma es que en la Secretaría del Trabajo se describe al personal ocupacionalmente expuesto o POE como aquella persona que en ejercicio y motivo de su ocupación desempeña una actividad que se considera peligrosa y está expuesto a diferentes riesgos y peligros. Los peligros pueden ser biológicos, pueden ser químicos y de otra índole. Entonces, el POE, nosotros somos personalmente, ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes, pero por las condiciones peligrosas de los centros de trabajo, podemos ser catalogados como POEs, pero de otros peligros. En este sentido, las condiciones ambientales son las que nos van a determinar qué características o propiedades intrínsecas vamos a tener en nuestro medio ambiente laboral. Si nos exponemos a agentes químicos, por los compañeros de medicina nuclear que se exponen a los agentes químicos, más el vector de radiación, los aspectos físicos. Es importante mencionar
un aspecto físico podría ser una superficie cortante como la de un bisturí o una aguja. Nosotros también en algunos momentos nos exponemos a esos riesgos. Ya casi no existe la técnica de tatuaje, ya los centros las han abandonado, pero ahí teníamos riesgo de pinchar nuestras manos o nuestros dedos con la aguja que utilizábamos. Y los riesgos biológicos a los que siempre estamos expuestos por el manejo de pacientes. Entonces, sí tenemos una gama de situaciones laborales que controlamos y que sabemos controlar, porque para eso nos preparamos, pero que nos consideran acciones inseguras que es muy probable que nos puedan causar un daño. Aunado a estas características, hay que tener presente la energía con la que operan las máquinas o las energías que están disponibles en las máquinas. Una energía peligrosa es un tipo de energía que en cantidad o intensidad suficiente nos puede causar un daño. Por ejemplo, las dosis que recibimos como personal ocupacionalmente expuesto, ya ven que están altamente reguladas. Nosotros tenemos límites anuales de incorporación de material radiactivo, tenemos límites anuales y de por vida de exposición a la radiación ionizante. Otro tipo de energías peligrosas es la energía eléctrica, que se puede generar de forma estática por la fricción entre las sábanas, las telas que existen en los equipos y generar arcos eléctricos. Las energías neumáticas, aquellas que por alguna razón pueden hacer eh, explotar algún dispositivo que le hemos colocado a un paciente o algún dispositivo que nosotros estamos preparando para intervenir a un paciente, como los medios de contraste. Las energías mecánicas, nuestros equipos, al estar en constante movimiento, es decir, subir la mesa, bajar la mesa, preparar el equipo de rayos X, también nos pueden generar energías peligrosas y un vector muy importante en nuestras actividades como personal ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes es la radiación ionizante dispersa. No considero la radiación ionizante directa porque es el motivo de nuestro trabajo. Entonces, la radiación ionizante dispersa es la que nos puede generar un daño o se puede considerar como peligrosa. La energía primaria la vamos a definir como aquella que utiliza la máquina para su funcionamiento. Por ejemplo, un equipo de cobalto 60 que utilizaba energía neumática para llevar la fuente de radiación al campo de exposición, tiene justamente una energía primaria, que es la energía neumática, porque independientemente de la energía eléctrica que accionaba la bomba, la energía neumática era la que se almacenaba. Tenemos otro tipo de energía primaria, pero que esta no requiere energía para su funcionamiento, las fuentes de cesio 137. Las fuentes de cesio 137 o las fuentes que se utilizan en braquiterapia intersticial que por sí mismas emanan energía, esa sería una energía primaria. Las energías secundarias son las que se producen durante la operación de la máquina. En este caso podríamos tener los rayos X que dirigimos hacia el paciente, los rayos X primarios. Podemos también decir como energía secundaria la energía térmica. ¿Quién ha tenido la curiosidad de tocar el tubo de rayos X, por ejemplo? Cuando acercamos la mano hacia donde se coloca el equipo de rayos X, observamos que existe una temperatura elevada o superior al ambiente del cuarto de diagnóstico o del cuarto de tratamiento. Entonces, esas serían energías secundarias. Y estas energías primarias y estas energías secundarias también las vamos a considerar peligrosas porque nos pueden generar un daño. Entonces, para evitar los daños, nosotros generamos una serie de condiciones favorables que les llamamos condiciones de operación normal. Y la información que nosotros recabamos como responsables de la seguridad de las personas en los centros de trabajo se llaman procedimientos o instructivos. Esas son las primeras guías que nosotros tenemos como un sistema que me va a permitir mantener la seguridad de las personas. A veces nosotros obviamos no leer un manual
porque ya tomé un curso, que ya conozco el tema, pero los manuales son medios escritos que contemplan una serie de datos sistematizados y ordenados para el desarrollo de nuestras actividades en condición normal y en condición de emergencia. Nosotros pocas veces estamos envueltos en condiciones de emergencia. Los casos en los cuales vamos a actuar en condición de emergencia, pero es importante tener el conocimiento que dentro de estos manuales de operación existen estos elementos. Los contenidos de los manuales de procedimientos son estandarizados, se llaman procedimientos de operación estandarizados o normalizados. La idea es que nuestros procedimientos sean los mismos en todos los centros. Cada centro va a tener su característica inherente de peligrosidad, cada centro va a tener sus características inherentes de competencias, pero los procedimientos que se describen detalladamente son los que nos van a permitir poder hacer nuestras actividades. En estos procedimientos se determinan nuestros objetivos, cuando estamos haciendo un diagnóstico, cuando estamos haciendo un tratamiento, cuando estamos haciendo una simulación. También nos dan los términos o las definiciones apropiadas para el entendimiento de nuestra práctica y, lo más importante, nos da un marco normativo. ¿Cuáles son las leyes que yo tengo que seguir para poder desarrollar mis actividades y las responsabilidades que he adquirido o que voy a adquirir por hacer una práctica? Muchas veces los manuales de procedimientos no contienen diagramas de flujo. Últimamente se han implementado los diagramas de flujo. Por ejemplo, vamos a regresar una imagen. Entonces, en este diagrama de flujo encontramos que existen 3 personas envueltas en una actividad. Las personas son el personal en este caso está el personal de administración, que es la encargada de recibir la orden del examen. Aquí hay una tarea, recibir la orden del examen. Y aquí también hay un riesgo, que puede ser confundir al paciente. El técnico o el tecnólogo que va a realizar el estudio y qué tipo de estudio va a hacer a través de una captura de imagen. Y por último está el radiólogo, que es el que da el reporte diagnóstico o la interpretación diagnóstica. Entonces, estos manuales se nutren bastante cuando ya tienen un diagrama de flujo. Y los diagramas de flujo tienen características o tienen información. Todos los diagramas de flujo van a empezar con una imagen rectangular, que es un inicio, y a lo largo del tiempo vamos a encontrar situaciones como de decisión. Un triángulo, un triángulo, por ejemplo, nos habla de procesos que se tienen que hacer antes o después de una actividad, o las formas de rombo que son los que nos permiten tomar una decisión. Sí está bien, no está bien. Sí se cumple, no se cumple. Estos elementos que tienen ciertas características como curvas indican que se requieren formatos. Por ejemplo, si vamos a recibir un paciente, entonces aquí colocaríamos inicio, se recibe el paciente en el área de administración y debe traer un formato, entonces aparecería la figura de formato. No está el formato, entonces sería una decisión y el manual de procedimientos me indicaría qué tendría yo que hacer. Es decir, continuar con el proceso o regresar al paciente al inicio del proceso. Esto para garantizar la seguridad en el manejo de la información y no tener ningún inconveniente. Entonces, los programas de seguridad y salud del trabajo están encaminados hacia 2 acciones. Uno, que los trabajadores conozcamos el proceso apropiado, el mínimo proceso apropiado, y que las personas que acuden a nuestros servicios no tengan inconvenientes a lo largo del desarrollo de sus actividades dentro de nuestro centro. ¿Cuáles son las actividades de las personas? Ingresar a la unidad médica, acudir
al área donde va a ser atendido, esperar su atención médica o su diagnóstico, recibir la atención y egresar. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros o qué vamos a intentar hacer nosotros en estos programas de seguridad o dentro de estos sistemas de seguridad? Vamos a intentar orientar a las personas a que su flujo sea el apropiado. Entonces, vamos a hacer un análisis de peligros a lo largo de toda la trayectoria de estas actividades. Por ejemplo, dividir el trabajo en sus procesos más básicos. Ese es un ejemplo bien importante. Todas las actividades que yo voy a realizar, tengo que ejecutarlas de forma mental. Tengo que identificar los peligros como desviaciones al proceso natural. Si yo no tengo clara mi función, es probable que cometa un error. Y una vez que tengo la condición favorable y la condición desfavorable, entonces voy a tener que hacer medidas correctivas para las condiciones desfavorables que encuentro en este análisis. Y lo más importante de estos diagramas de flujo, de estos manuales, es que existen las responsabilidades de quién va a realizar la tarea y del equipo tener que ejecutar ese estudio o ese tratamiento. Esa es la importancia de los manuales. Ahora, ¿sobre quién recae esta responsabilidad? Muchas veces no sabemos sobre quién recae esa responsabilidad. Pero en el caso nuestro, el responsable de seguridad y salud en el trabajo es el patrón. Muchas veces nosotros olvidamos que el responsable de la seguridad y salud en el trabajo es el patrón. Si yo trabajo en un hospital de la Secretaría de Salud, bueno, el responsable pues, es el director general o puede ser alguna persona que ellos hayan decidido. En ocasiones, debido a la complejidad de las tareas o las responsabilidades que adquieren, buscan personas con capacidades apropiadas para que sean sus representantes. En este caso, los encargados de seguridad radiológica o los representantes ante la COFEPRIS. Entonces, es importante saber que existen estas personas y es a las que nosotros tenemos que comunicarles estos riesgos o estas desviaciones que encontramos en los manuales de procedimientos. Entonces, el motivo de nuestra plática el día de hoy son los sistemas de seguridad. Sistemas de seguridad son un conjunto de dispositivos tecnológicos de procesos administrativos creados para resguardar la seguridad de las personas, bienes e infraestructura contra una gran variedad de amenazas. Las amenazas son los peligros a los que se puede enfrentar esta organización y o situaciones de emergencia. Ahora, pueden ser preventivos o pueden ser reactivos. Usualmente nosotros trabajamos en condiciones normales de operación. Entonces, usualmente nuestras medidas son preventivas o de reacción. Evitemos los eventos reactivos, porque para eso necesitaríamos una infraestructura que muchas veces no está disponible. Y es la obligación de los responsables de seguridad y salud en el trabajo brindarnos estos sistemas de seguridad. Ahora, vamos a hacer un ejercicio mental. ¿Qué tipos de sistema de seguridad conocen? ¿Hacia cuáles están orientados ustedes? ¿Hacia cuáles están ustedes más familiarizados? Me gustaría ver dos respuestas a esta primera pregunta. A ver, ¿quién conoce algún sistema de seguridad? ¿Puedo participar? Claro, claro. Bueno, una opción podría ser, por ejemplo, en los laboratorios donde se trabaja con muestras, el sistema de seguridad podría ser las duchas que se encuentran ahí para resguardar la seguridad de los trabajadores en el caso de que exista algún riesgo biológico. Un sistema de seguridad
muy bien. Pues ese es un ejemplo de una herramienta que utilizamos, ¿verdad? Las regaderas. Aquí nos comentan los compañeros los monitores de área. Monitor de área es un equipo, ¿va? Es un dispositivo tecnológico. Paros de emergencia, efectivamente, es otro. ¿Podría Pero hay unos que a participar? veces nosotros olvidamos. El sistema contra Ah, incendios, ¿no? Por ejemplo, ¿podría ser la luces y señalética en señal de un área? atención. La señaléctica es otro sistema de seguridad, efectivamente. Sí, efectivamente. Entonces, como podemos ver aquí en sus participaciones, efectivamente, los sistemas de seguridad son dispositivos que los patrones o las personas encargadas de estas áreas nos favorecen para estar seguros. Hay otro que a veces no hacemos caso, el sistema de seguridad física, el que está conformado por los guardias de seguridad. Los guardias de seguridad visibles, que son aquellos perfectamente identificados con un uniforme, y los guardias de seguridad invisibles, que se mezclan entre la población y que no sabemos quiénes son, pero están ahí haciendo una vigilancia. Sí, efectivamente, todos estos sistemas son importantes. Cámaras de monitoreo para los pacientes. Ese está encaminado a los pacientes. Fíjate, las señales luminosas están encaminadas hacia los pacientes y hacia el personal de la instalación. Los paros de emergencia están encaminados a las máquinas, las cámaras de monitoreo hacia los pacientes y tienen una doble función, que es conocer quién entra y quién sale de las instalaciones. Las instalaciones de alarmas son aquellas instalaciones, yo me imagino que están pensando las alarmas sonoras, como por ejemplo el sistema contra incendios, el sistema contra inclusive en la Ciudad de México, ¿no? El sistema de notificación de sismo, blindajes y protección, barreras de seguridad. Efectivamente, contenedores de residuos hospitalarios que los clasificamos en basura común y los infectocontagiosos. ¿Sí? Todos esos son Como, sistemas, pero ¿qué función tienen estos sistemas? Estos sistemas tienen la función de monitorizar y vigilar, control de acceso, registro de eventos y actuar en emergencias. Entonces, vamos a clasificar ahora en nuestra situación la parte más importante. Ay, se atoró un momento. No cambia, se atoró un momento. Bueno, entonces, estos sistemas de seguridad están encaminadas a evitar los riesgos latentes o evidentes. Nosotros vamos a tener condiciones de riesgos latentes o evidentes, que son aquellos que no se pueden controlar de forma inmediata a través de las medidas de ingeniería. Por ejemplo, hablábamos hace rato, ¿no? Del control de los RPBIs. Si, por ejemplo, se te rompe una bolsa de RPBI, bueno, eso ya sale de tu proceso normal y ahora estás en un proceso de emergencia. Como vemos aquí en esta área de trabajo, el hecho de utilizar energía eléctrica y no haber diseñado una instalación, es decir, un riesgo inherente, pero que se genera de forma latente al tener que hacer mi práctica, ese es un riesgo. Y eso está contemplado como un caso no previsto en el manual de procedimientos. Tenemos otros riesgos, por ejemplo, los riesgos ocultos. En esta sala serían aquellos riesgos que yo no percibo de forma inmediata. Cuando vemos una toma de oxígeno, aquí hay unas cámaras de vigilancia, aquí están las cámaras de vigilancia, pero aquí hay unos controles de oxígeno que posiblemente pueden tener fuga y mi ambiente está contaminada con una atmósfera peligrosa de oxígeno. Entonces, es un punto interesante porque si yo genero alguna chispa o genero alguna fuente de energía estática, de carga eléctrica estática, puede haber una explosión. Aquí este bote indica por su color que es de contenido infectocontagioso o biológico peligroso, pero yo no puedo observar aquí dónde están los conductos de agua.
¿Dónde están los conductos de luz? Ajá, entonces, aquí pueden haber condiciones peligrosas, por eso le llamamos riesgos ocultos, que nosotros debemos estar atentos. Y entonces vamos a clasificar para lo que nosotros nos preparamos como el riesgo impuesto. El riesgo impuesto es aquel que yo acepto. Y como yo acepto, la persona que me está contratando, la persona que me está pidiendo que yo tenga un riesgo impuesto, me va a dar medidas excesivas de control o de sistemas de seguridad, como las que platicábamos. Un sistema de recolección de productos infectocontagiosos, tipo de protección personal, equipos, instrumentos científicos como los detectores de radiación, los dosímetros personales y algunos otros que se consideren dentro de mis actividades, incluyendo las barreras primarias de las salas de tratamiento y de diagnóstico. En el caso, por ejemplo, de los rayos X portátiles, ahí no podemos hablar de una barrera primaria. Estamos hablando de otro sistema de seguridad, el tiempo, la distancia que nosotros como profesionistas en la radiación ionizante conocemos. También tenemos la clasificación de los riesgos voluntarios. Los riesgos voluntarios son aquellos que yo acepto por mi práctica, pero que no cuento con la autorización para desarrollarlos. Por ejemplo, ir a una sala de rayos X y estar presente en una tarea que no era mi función. Y también hay otras que yo acepto cuando hago una actividad para la cual no estoy capacitado. Entonces, estos riesgos también forman parte de los peligros a los que yo me expongo y que los sistemas de seguridad están preparados. ¿Quién conoce, por ejemplo, una situación de riesgo en el uso de los equipos de radiación ionizante cuando una persona no está capacitada? A ver, los leo. La NOM 087 del RPBI. Perdón, Ajá. es que se trabó. ¿Me podría volver a repetir su pregunta? Sí, la pregunta es, cuando nosotros aceptamos, por ejemplo, un riesgo, tenemos diferentes tipos de riesgos, pero el riesgo para el que a veces no estamos preparados es el riesgo voluntario, el que tú haces sin tener una autorización o tener pues sí, una capacitación, ¿no? Por ejemplo, aquí está, sin autorización y sin capacitación. Por ejemplo, tú sabes hacer una tomografía, estás capacitado en un equipo Siemens y dices, yo hago una tomografía y ahora estoy en un equipo Philips. Ya dije marcas, pero la idea no era dar marcas. Pero, por ejemplo, en este tipo de tecnologías, tú deberías de tener una capacitación porque te están imponiendo un riesgo, ¿no? Tú estás aceptando un riesgo para el cual te tienen que capacitar. Ajá. Entonces aquí tenemos, sería el riesgo voluntario, porque a pesar de que eres técnico en radiología e imagen y sabes el proceso de desarrollar una tomografía o sabes el proceso de tratar un paciente, pero no estás preparado en la máquina, ¿no? Entonces sería un riesgo voluntario. Por eso, últimamente los sistemas de vigilancia y los sistemas de protección nos piden que tengamos cursos específicos en las máquinas. Entonces, para ese control de riesgos, tenemos diferentes sistemas. Le llamamos control de riesgos y los sistemas están orientados a través de esta pirámide. La pirámide de sistemas de riesgos nos permite primero eliminar el peligro. Lo más importante es eliminar el peligro. Es lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a aplicar un sistema que elimine los peligros. En caso de que no pueda eliminar los peligros, tengo que lograr una sustitución por algo menos peligroso. Y por orden de arriba hacia abajo, el equipo de protección personal es el que me va a permitir limitar el riesgo residual, porque yo no puedo controlar en su totalidad el riesgo. Son como las capas en la protección radiológica.
aunque yo ponga muchas capas en mis reductoras, siempre va a haber un remanente de radiación. Entonces, el equipo de protección personal es el último medio para limitar los daños por no poder controlar los peligros y los riesgos a los que yo estoy expuesto. Y vamos a colocar un control que se llama vigilancia de la salud del personal. Por esa razón, nosotros al estar expuestos al vector de radiación ionizante, tenemos nuestros controles de laboratorios anuales, porque forma parte de nuestro sistema de control de riesgos. Vamos a ver cómo funcionan estos sistemas. El primero es la eliminación o sustitución, pero la eliminación y sustitución puede ser en dos sentidos. Consideramos que un equipo electromecánico es muy peligroso, lo cambiamos por una fuente de radiación estática. O consideramos que la fuente de radiación estática es peligrosa, lo cambio por un equipo electromecánico. Entonces, el análisis de riesgo tiene que ser en los dos sentidos. No por el hecho de eliminar una tecnología, no quiere decir que los riesgos desaparecen, cambian. Entonces, nosotros necesitamos hacer estos procesos. En el caso de la evolución de la radioterapia, tenemos los equipos de cobalto 60 con todos sus riesgos y peligros, los aceleradores lineales con todos sus riesgos y peligros, los movimientos del gantrio, los movimientos de los colimadores, y ahora tenemos los equipos de estilo tomográfico que no tienen tantos movimientos mecánicos, pero carecen de otro tipo de información visual que nos permitían la seguridad del paciente. Entonces, esto es a lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Y peligro y sistemas de seguridad que van evolucionando de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, dicen que las radiaciones no ionizantes son menos peligrosas, pero por ejemplo tenemos aquí una baja temperatura en los sistemas de enfriamiento de las resonancias magnéticas. Hoy las resonancias magnéticas, de acuerdo a la publicidad que he estado observando, hay algunas que ya no cuentan con gases o refrigerantes por debajo de los 200 grados centígrados. Entonces ya están eliminando o sustituyendo esas tecnologías. La señalización, que uno de nuestros compañeros bien comentó, y lo más importante para nosotros, ¿no? Los controles de acceso, que son las llaves de seguridad, los paros de emergencia, que son en diferentes niveles, ¿no? Son los que quitan o suspenden el proceso en su totalidad, o son los que solamente en una parcialidad, como no es lo mismo un paro de emergencia total que una inhibición de movimientos del equipo. Como podemos ver, sí estamos expuestos a una serie de decisiones en nuestro trabajo, y nuestro manual de procedimientos, como primera barrera física, es decir, la capacitación, es de importancia. Otros aspectos que nosotros vamos a controlar a través de los procesos administrativos y los procesos de la capacitación, como ya hemos comentado, es el equipo de protección personal. El equipo de protección personal va a depender de cada área, y para lograr un entendimiento de cómo seleccionamos nuestro equipo de protección personal, tenemos que hacer una división de nuestras tareas. En este caso, observamos a unos colegas técnicos en radioterapia que están preparando un procedimiento o concluyendo un procedimiento en una unidad con cobalto 60. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para controlar o analizar estos peligros? Bueno, pues un formato. Aquí está nuestro formato. Este formato es un formato básico que se sigue de la norma mexicana 004 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 1999. Esta norma pide que nosotros hagamos un registro de inventarios de factores y condiciones peligrosas en los centros de trabajo donde utilizamos máquinas. Es importante identificar nuestra máquina con el nombre de la máquina. Fíjense que esta primera etapa, cuando estaba revisando la norma, me gustó, porque ¿cuántas veces nombramos a la máquina con un nombre diferente
al que tiene el fabricante. Acelerador lineal 1, equipo de terapia 1. El nombre de la máquina es importante. La descripción de la máquina también va a ser importante. Es donde ya le ponemos nombre y apellido. Acelerador lineal de alta energía. Equipo de tomografía de alta resolución. Entonces, este formato que nosotros tenemos aquí también nos advierte de ciertos elementos que tenemos que analizar. Nosotros hablábamos de la energía mecánica. La energía mecánica es la que tenemos presente en toda nuestra vida laboral. Entonces nos preguntan, ¿nuestro tomógrafo tiene partes en movimiento? ¿Nuestro equipo de tratamiento tiene partes en nuestro movimiento? ¿Tiene partes de movimiento? Sí, no. Es clara la respuesta. Sí o no. ¿Genera calor? Sí o no. Por ejemplo, se me ocurre ahorita la máquina que utilizamos, bueno, el sistema que utilizamos para las termomáscaras. ¿No tiene partes en movimiento? Sí, sí tiene partes en movimiento, que es la compuerta que abrimos para introducir la máscara. ¿Tiene generador de calor? Sí, sí tiene generador de calor porque necesitamos calentar el agua. ¿Genera carga estática? Todos los equipos generadores de radiación ionizante van a generar carga estática. Algunos de nosotros no la percibimos, pero sí está en nuestro ambiente laboral. Las superficies cortantes, como había comentado a un principio, son los filos de los bisturís, los filos de las agujas, no aquellas superficies que están deterioradas en los equipos. Por ejemplo, las tapas o que cubren a los equipos pueden estar rotas, pero eso no se considera superficie cortante. Eso se considera un mal mantenimiento o un estado no seguro de la máquina. Calentamiento se refiere a situaciones inherentes, como por ejemplo el acelerador lineal. El acelerador lineal, para poder funcionar, requiere de un gasto energético elevado y dentro de sus componentes se genera calentamiento. Entonces sí, sí puede haber calentamiento. Y el tipo de radiación. Nosotros estamos expuestos a radiación ionizante y a radiación no ionizante. ¿Quién conoce cuál es la radiación no ionizante en nuestro ambiente de trabajo? Los leo. A ver, vamos a ver. Piensen en radiaciones no ionizantes en nuestro ambiente de trabajo. Los láseres, efectivamente. Efectivamente, aquí está nuestro compañero, nuestro Gabriel. Gabriel, las ondas de radio o la luz visible. Sí, pero las ondas de radio no están en nuestro ambiente de trabajo. En todo caso, por ejemplo, el ruido excesivo sí podría ser una condición inherente, pero nuestras máquinas no son ruidosas. Ajá, entonces las ondas de radio no se consideran. Luz visible, el campo de diagnóstico en los equipos que tienen campo, por deslumbramiento. Nosotros apagamos la luz y cuando encendemos el campo luminoso, justamente la luz visible, ese campo nos puede generar deslumbramiento. Inclusive al paciente le causa deslumbramiento. Muchas veces, por ejemplo, cuando tomamos una radiografía de cabeza y cuello, el paciente tiene que cerrar los ojos cuando prendemos el campo. Los campos electromagnéticos por los aparatos electrónicos. Sí, efectivamente, los aceleradores lineales, recuerden que algunos tienen generadores de campo electromagnético frecuencia. Los equipos de calor para las máscaras termoplásticas, sí, pero en este caso, las radiaciones no ionizantes son, nosotros utilizamos para la radiación de los pacientes y que los encontramos dentro de nuestras áreas de trabajo. Ya una vez que dentro de registros, vienen nuestras acciones. ¿Qué hacemos nosotros como responsables de la seguridad? Ahora ya me pongo yo como, como un elemento importante en el grupo de seguridad. Entonces vamos a buscar un sistema de seguridad que limite los riesgos a los que estamos expuestos. Me considero ahora como un trabajador porque yo tengo esa valencia. Soy responsable de seguridad y soy trabajador. Soy usuario
y soy prestador de servicio. Eso es una valencia. Entonces, tenemos daños a la salud. Vamos a identificar, de acuerdo a la norma 017 de la Secretaría del Trabajo, las regiones de nuestro cuerpo o del POE que está expuesta a los riesgos. Vamos a ver, primero los ojos. ¿Qué tipo de radiación nos afecta a los ojos? Tenemos radiación ionizante, radiación no ionizante. Entonces tenemos que utilizar protectores de esos dos tipos de radiaciones, los gogles plomados para la radiación ionizante y los lentes o las gafas especiales para el tipo de láser que tenemos en nuestras salas. Eso es un sistema que no tenemos o un medio de protección que carecemos en muchas instalaciones porque no se considera un riesgo, pero sí estamos expuestos a esa condición. Manos. Las manos, tenemos daños a la salud en las manos, pueden ser fracturas de dedo por atrapamiento, pueden ser cortaduras o abrasiones por el deslizamiento de los elementos mecánicos que se mueven. Podemos tener atrapamiento de las manos en nuestras funciones, por ejemplo, en las rampas de mama. Las rampas de mama son muy complejas. En ocasiones nuestros dedos pueden quedar atrapados en las rampas de mama. ¿Qué otra cosa? Tenemos en las manos la contaminación biológica. Si un paciente por alguna condición natural de su padecimiento mancha las superficies de trabajo, nuestras manos pueden ser contaminadas. Pies, ¿qué efectos pueden dañar a los pies? Y aquí hay una serie de condiciones, más otras que se pueden aumentar. No estamos limitados a estas, son las más obvias, ¿no? Cabeza, pues, hace tiempo platicaba con una compañera de enfermería que hace muchos años ella trabajaba en quimioterapia y cuando preparaba las muestras quimioterapéuticas al INCEP, chocaba con la campana. Entonces, era un riesgo inherente para ella, ¿verdad? Tórax, pelvis, ¿qué condiciones me enfrento? Entonces, ahora, ya que tengo mi inventario de los factores y las condiciones peligrosas, ahora tengo que ver qué sistemas voy a colocar yo para evitar esos riesgos. ¿Qué sistemas voy a colocar yo? Por ejemplo, hay muchos equipos que ya están evitando los atrapamientos. Entonces, si yo compro un equipo que ya no tiene gantry, entonces estoy eliminando o disminuyendo los atrapamientos en manos, en pies, estoy eliminando los golpes en cabeza. Controles de ingeniería como los que nos platicaban en el chat. Si mi tórax está expuesto a radiación ionizante, entonces pongo una mampara como una barrera de protección. Controles administrativos como los manuales de procedimiento y a pesar que la capacitación también entra dentro de un control administrativo, si yo noto que hubo un atrapamiento en un compañero, a lo mejor una concientización como la de esta charla, que nos permite conocer que los sistemas de seguridad sirven y que yo los tengo que aplicar y los tengo que conocer. El equipo de protección personal que yo necesitaría si es que no lo puedo evitar. Por ejemplo, el de la radiación ionizante. ¿Puedo evitar el riesgo por radiación ionizante? ¿Puedo evitar la exposición a la radiación ionizante? No por completo. No por completo, solamente la limito, ¿verdad? Entonces me queda mi Sí. equipo de protección, mi equipo de alertamiento, como las alarmas sonoras, los dispositivos de medida de dosis absorbida, como los dosímetros, y aquellos elementos visuales que me van a evitar la exposición a los campos de radiación ionizante. Por ejemplo, una fractura. ¿Cómo puedo evitar una fractura? A través de una señalización, a través de un pictograma que me indique no meter la mano, no meter las partes del cuerpo a ciertos sitios que me pueden causar daño. Un sistema de seguridad. Entonces, como pueden ver, los sistemas de seguridad
van encaminados hacia los procesos de nuestras actividades y existen ciertos controles. Entonces, a continuación, vamos a tomar una serie de preguntas. Son 7 casos. Es un caso práctico en el número 7 y quiero que revisen, quiero que vean la fotografía y hagan este ejercicio. ¿Qué tarea se describe en la fotografía? Es algo que nosotros vamos a observar. Entonces, es la preparación de un paciente para Radioterapia. una tomografía que va a ser utilizada con fines de tratamiento. Forma parte de un conjunto de actividades. Es una simulación, efectivamente. Nosotros la conocemos como una simulación. Sí, efectivamente, es una simulación. ¿Forma parte de un conjunto de actividades? Sí, efectivamente. Es la parte previa a la Al toma de tratamiento. rayos X. ¿Qué tipo de equipos, herramientas o sistemas utiliza para este procedimiento? Que es la identificación de la máquina. Y lo más importante para nosotros es qué sistemas de seguridad utilizaría durante este procedimiento de tratamiento oncológico. Ajá, es donde ya entra lo que nosotros platicamos el día de hoy. Ajá, sí, efectivamente, las herramientas son las máscaras termoplásticas, el láser y la fotografía. Entonces, cada una de esas herramientas debe de tener un formato como los que vimos en el punto 6 y debe de estar en nuestro manual de procedimientos de control de riesgos. Y el encargado de seguridad, ya sea de seguridad radiológica, de salud en el trabajo, debe de tener esa. Ahora, ¿qué equipos de seguridad personal utilizaría para este procedimiento? Este es la parte final de nuestro trabajo. Dosímetro personal, ese es un equipo de seguridad, no debe de faltar nuestro dosímetro personal. Ajá, dosímetro personal, porque vamos a hacer una actividad con radiación ionizante, pero ya hicimos otras actividades. Calentamos agua, un agua que se calienta a 70 grados. En algunas máscaras sugieren una temperatura entre 60 y 70 grados para poder hacer las plásticas. Tenemos aquí Ahí, ahí elementos que sería nos pueden utilizar. atorar nuestras manos, ¿no? Aquí. Entonces, sí es una gran cantidad de sistemas de seguridad, la misma sala, pinzas, cubrebocas, efectivamente, pinzas, cubrebocas. Entonces, esta es una actividad con fuente de radiación artificial, una fuente de radiación artificial. Aquí vamos a tener que pensar también en las baterías que están en los cuartos de control de los equipos de rayos X. Ese es otra área. Guantes, efectivamente. Vamos a ver otro caso práctico. El siguiente caso práctico es de un laboratorio, pero en el laboratorio, esta fotografía, solamente nos permite ver que está el símbolo internacional de radiación y aquí al fondo, no se aprecia, pero hay material radiactivo como sustancia líquida. Entonces, lo que nosotros nos preguntamos cuando estamos frente a esta situación, ¿qué tareas se describen en la fotografía? Cámaras de monitoreo de los pacientes también y cámara de monitoreo de nuestras actividades. Hay muchos centros de trabajo donde ya monitorean nuestras actividades. Como pueden ver, son una serie de preguntas, pero que me las tengo que hacer como parte de un sistema de seguridad. Y, y si yo en un momento determinado no tengo el entrenamiento o desconozco el uso de una herramienta, siempre tengo la posibilidad de tomar un curso de capacitación o puedo acudir al manual de procedimientos y con mi formación poder entender lo que yo estoy realizando.
En este caso, aquí, como una medida de seguridad, se utilizan los cubreteclados. Aquí hay unos cubreteclados que evitan la contaminación del teclado o su limpieza inmediata al detectar presencia de material radiactivo en esta zona. Entonces, como podemos ver, la identificación de los peligros y los riesgos es una actividad hasta cierto punto sencilla, pero que no muchas veces estamos acostumbrados a hacerla, porque nuestras actividades de forma natural son intrínsecamente seguras. Pero ¿qué sucede cuando no cumplimos o cuando estamos en un proceso de emergencia? Eso es lo que nosotros llamaríamos una desviación. Y nosotros como trabajadores tendríamos que hacer una reflexión acerca de estas situaciones y cómo actuaríamos, que es actuar en contingencia o actuar en emergencia. Como conclusión, podemos notar que identificamos una serie de peligros y de riesgos en nuestros centros de trabajo. Muchos de ellos ya son inherentes a él, como la radiación ionizante, que esa es nuestra herramienta de trabajo. Hicimos algunos análisis observacionales de los peligros y lo más importante para nosotros es que vimos de forma práctica cómo aplicar los formatos que aparecen en las normas oficiales mexicanas para el diagnóstico de la seguridad e higiene en nuestro trabajo, para protegernos a nosotros y aquellas normas que van a proteger a los usuarios. Hicimos un ejercicio de dos casos, uno con fuente de radiación ionizante, preparar un paciente para una tomografía, y el otro fue una fuente de radiación abierta, como la de un laboratorio de preparación de radiofármacos o un laboratorio donde se hacen estudios con tomografía, PET o simplemente el tratamiento con fuentes abiertas. Algunas de las normas que nosotros debemos conocer eh, en este sistemas, la más importante en esta plática es la 004 de la Secretaría del Trabajo, sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipos que se utilizan en los centros de trabajo. La norma 012, condiciones de seguridad y higiene en los centros de trabajo, donde se producen, usen, manejan, almacenan o transportan fuentes de radiación ionizante. La norma 017 de la Secretaría del Trabajo, que nos ayuda a hacer los análisis para la relación del equipo de protección personal que vamos a utilizar en nuestras actividades. La norma 026, colores y señalamientos de seguridad e higiene, y una norma que casi no le hacemos caso, no porque no le hagamos caso, porque no la conocemos, es la norma oficial 030, servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, funciones y actividades. Por si muchas veces nosotros no conocemos cuáles son las funciones de nuestro patrón, bueno, aquí en esta norma no las van a especificar. Y si yo soy encargado de la seguridad de algunas personas o de un grupo de personas, debo conocer esta norma y este proceso. Muy bien. Con esto doy terminada mi presentación. Espero les sea de utilidad. Muchas gracias por tu atención. Y bueno, vi por ahí que ya empezaron las preguntas. Vi una manita levantada. Muy bien, déjenme ver. Aquí dice, ¿un sistema de emergencia también serían las normas oficiales? No, las normas oficiales son sistemas de operación normal. Las normas oficiales, las normas de operación te dice la condición que debes de cumplir para operar. Hay algunas normas que te dicen qué hacer en caso de emergencia, como por ejemplo el Reglamento de Protección Radiológica contempla una parte de emergencias, donde te dice qué características
debe de cumplir la persona que va a participar en una emergencia radiológica. Ajá. Ahora, ¿qué se, qué se encargan de establecer? Se encargan de establecer las condiciones seguras de operación y te piden un plan de contingencia a emergencias. Eso es lo que nos piden las normas. La norma oficial mexicana 04 pide que el personal sea capacitado en esta norma, como el curso como en esta plática que dimos, y pide que el patrón también nos envíe hacia los cursos de capacitación de los sistemas de seguridad, de las máquinas y de las tareas que nosotros desempeñamos. Eso es. Ahora, dice, debemos usar guantes en caso de... Claro, claro, claro. Carlos nos comenta que tenemos que usar, es claro, biológico. Acuérdate, el riesgo biológico. Entonces, te va a hacer a un agente biológico, a un virus. Entonces, debes de tener las medidas de seguridad apropiadas para manejar ese tipo de pacientes. El mal uso del equipo, sí, las normas proponen que si yo detecto como compañero de trabajo que hay un equipo, lo corrija y puede ser una condición peligrosa. El mal uso del trabajo requiere una acción correctiva, efectivamente, hacer la capacitación. Sobre exposición de pacientes, sí, seguridad se basan las normas de la Secretaría de Salubridad, las SSA, ¿no? Que habla de la seguridad de los pacientes, otro marco normativo, otro sistema de seguridad, que es lo que hemos visto a lo largo de nuestras pláticas, ¿no? Cuando nos hablan de sistema de posicionamiento de paciente, verificación de tratamiento de paciente, normas encaminadas y procesos encaminados a la seguridad del paciente. Quedarse dentro de la sala de tratamiento, bueno, eso es una condición insegura y es un riesgo que tú estás aceptando, quedarte dentro de la sala de tratamiento. Por eso verificamos que todas las personas salgan de la sala del tratamiento y no conocer dónde está el paro de emergencia. No conocer dónde está el paro de emergencia es una condición peligrosa y es falta de capacitación, que no nos han comentado en el sistema de seguridad dónde están y cómo activarlos. Se ha dado el caso que nosotros por error activamos un paro de emergencia y solicitamos la presencia del ingeniero porque nuestro equipo está parado y no sabemos que el paro de emergencia que activó la joven de intendencia está activado y lo reportamos como una falla. Entonces, ahí es una falla del sistema de seguridad, de notificación de fallas y de actuación que va a desencadenar en un riesgo de insatisfacción. Entonces, como podemos leer en nuestro panel de, de chat, hay una gran cantidad de cosas que nos están comentando. Sí, efectivamente, realizar estudios con medio de contraste, ¿no? El utilizar las máquinas modernas que tienen presión nos puede generar daños. Vamos a ver las últimas. La pregunta es la siguiente. ¿Se cuenta con equipos de descontaminación en caso de incidente con material radiactivo? Sí. En la actualidad, para que te otorguen licencias de operación, los hospitales deben de tener sistemas de protección, claro, siempre y cuando su análisis de riesgo así lo señale, de protección respiratoria, como máscaras especializadas con soporte de tanque de oxígeno para mitigar las contingencias o pueden ser simplemente cubrebocas. Eso depende mucho de tu análisis de riesgo que se establece en la norma 30. Hace poco inauguraron un hospital y el hospital tiene ese tipo de equipos. Otro caso, equipo de descontaminación, nos comentaba una compañera las regaderas, ¿verdad? Las regaderas, eso es importante en los sistemas de seguridad donde se manejan fuentes abiertas. Efectivamente. Muy bien. En caso de un accidente radiactivo o biológico, ¿se cuenta con un sistema de protección o apoyo hacia el POE? Bueno, como vimos aquí en esta plática, sí, la norma 30 dice que debemos de tener un programa
de seguridad y de atención a emergencias. Si en tu centro no existe, hay que implementarlo. Efectivamente, esta pregunta la hizo Diana Vera, efectivamente. No sé, no sé aquí cómo podemos hacerlo, pero tienen aquí mi información y con gusto los apoyamos en la aplicación de la norma 30 para este tipo de situaciones. Carla dice, ¿qué sucede si el jefe encargado de área no brinda las herramientas a los trabajadores? Bueno, las normas oficiales mexicanas contemplan diferentes puntos, pero el punto número 5 se refiere a las obligaciones del patrón y el punto número 6, para equilibrar, se refiere a las obligaciones de los trabajadores. Entonces, nosotros tenemos que hacer un análisis de riesgo y un análisis de falla para poder determinar en qué condición se están brindando las herramientas de trabajo y si satisfacen las condiciones de seguridad para cumplir la normativa en el uso normal. Hay que tener cuidado, porque estamos hablando de uso normal. En caso de una emergencia, debemos de tener los números en nuestro manual de procedimientos. Acuérdense, los manuales de procedimientos se dividen. Procedimientos, operación normal, procedimientos administrativos y procedimientos de emergencia. Entonces, es obligatorio por la norma 30 tener estos manuales de procedimientos y tener estas condiciones de seguridad o inseguridad. Y las mismas normas hablan de las sanciones. Pueden ser sanciones muy elevadas, porque algunas son por persona afectada y otras son por número de personas afectadas. Se puede elevar mucho. Aquí nos preguntan, la norma 229, sí, la norma 229 es un sistema que habla acerca de la seguridad en instalaciones de rayos X de uso médico. En este caso dice la norma 229, ¿en qué rango o categorización se tiene para la protección radiológica? En unidades de diagnóstico médico. Esta norma nos habla de los equipos de diagnóstico médico con rayos X, envuelve los rayos X portátiles, los rayos X convencionales y la tomografía. Sí, ya que esta nos habla sobre sí, efectivamente, tenemos otras normas, normas de arquitectura hospitalaria, que te habla de la infraestructura mínima que debes de contar en tu hospital o en tu unidad médica, de acuerdo a tu grado de complejidad. Aquí nos dice José Luis, ¿existe alguna tecnología o técnicas de imagen médica para reducir la exposición? Claro, hablábamos de la sustitución, ¿verdad? Hablábamos de la sustitución tecnológica. Muchas veces nosotros pensamos que los rayos X son determinantes en el diagnóstico, ¿no? Tenemos también equipos de ultrasonido. Nosotros como tecnólogos en radiología e imagen también tenemos conocimiento del ultrasonido. Es un área que muchas veces no tomamos en cuenta en estos eventos porque nuestro principal trabajo es con radiación ionizante. La otra es la radiación no ionizante producida por las resonancias magnéticas, es decir, la eliminación. Aplicamos un sistema de seguridad denominado eliminación. Y efectivamente, ¿no? Te evita tomar el criterio Alara. O sea, tan bajo como razonablemente pueda lograrse, cero exposición a la radiación ionizante, ¿sí? Y las técnicas que hemos utilizado ahora para reducir la exposición es el cambio de placas radiográficas de plata que requería la exposición a elementos químicos a elementos computacionales que utilizan detectores de estado sólido y la informática. La informática aquí juega un papel muy importante porque con pocos detectores, a través de los procesos informáticos, tengo yo que generar la imagen del paciente. Dice, ¿hay un plan de prevención dentro de una posibilidad que haya un sismo durante el plan de tratamiento? Sí, efectivamente, el área de emergencias contempla diferentes situaciones. Los sistemas de seguridad, recuerda, te van a apoyar en situaciones de emergencia. Y en el caso de los manuales de procedimientos, contempla los eventos naturales, no solo los sismos,
También contemplamos incendios, explosiones volcánicas, los sitios donde están cerca de una actividad volcánica fuerte, o las inundaciones. Sí, puede ser también. ¿Quiénes intervienen ahí? Bueno, el grupo de respuesta, primeramente somos nosotros. Nosotros como personal ocupacionalmente expuesto vamos a apoyar al paciente, vamos a intentar mantener la calma, vamos a notificar el hecho y vamos a esperar a que el grupo encargado o la comisión encargada de nuestras actividades sea quien actúe. En este caso puede ser Protección Civil. Nuestra responsabilidad es muy amplia como servidor público o como funcionario de un hospital privado en este tipo de cosas. Y tu manual de procedimientos te va a dar la guía hasta dónde tú puedes eh, participar en este evento. Ajá. ¿En qué momento puedes decir ya no me corresponde o si continúas participando? Sí, el plan de prevención contra incendios, el plan de prevención contra inundación, el plan de prevención contra erupción volcánica, donde haya actividad sísmica. Sí, efectivamente. Esta pregunta fue interesante y la hizo Vanessa Aimes. Muy bien, pues bastante interesante. Bastante participación, ¿no, Dani? Bastante, bastante. Muchas gracias a ustedes. Es un honor tenerte dándonos tus pláticas porque sí las haces muy amena y fue una plática muy importante, muy de Muy interés bien. para Gracias. para las dos áreas, ¿no? Que es la radiología y la radioterapia. Y también para que se ponga uno a pensar qué está haciendo bien, qué está haciendo mal. Muy bien. ¿Sí? Mire, aquí hay una pregunta, también es interesante, vamos a mencionarla. Dice, ¿qué piensa acerca de los blindajes del sector salud? Mira, eh, siempre nos hacemos esa pregunta. ¿Cumplen los blindajes? De acuerdo a nuestro sistema de seguridad, una parte importante cuando nosotros planeamos una unidad médica son los costos. Considero yo que más del 60% de las inversiones en salud se detienen por los costos y, y desarrollar una instalación con la seguridad máxima nos eleva los costos de implementación. Los blindajes funcionan, los blindajes forman parte de un sistema de seguridad que se llaman barreras de ingeniería y los blindajes, acuérdate que la protección radiológica tiene tres elementos básicos, que es el tiempo de exposición, el lugar de exposición y el blindaje. Entonces, sí cumplen, de lo contrario no estarían operando, pero muchas veces las condiciones de seguridad no pueden ser óptimas a lo que nosotros desearíamos, que sería una exposición cero. Entonces consideramos los límites máximos de exposición para garantizar nuestra seguridad y la del público general, pero el valor máximo no puede rebasar el valor legal. Entonces, ese es un instrumento que nosotros utilizamos, las normas. Ajá, ¿sí cumplen? Sí cumplen. ¿Son unidades intrínsecamente seguras? Sí. Y como dice el criterio ALARA en su conjunto. El criterio ALARA dice, razonablemente tan bajo como pueda lograrse con el momento tecnológico presente. Y el momento tecnológico presente está asociado al modelo tecnológico y al modelo económico presente. Muy bien. Aquí tenemos una última pregunta, una segunda. Aquí hay varias preguntas. Son preguntas muy interesantes, ¿eh? Muchas gracias. Dice, si el paciente sufre algún shock, bueno, esta es una condición que está dentro de tu manual de procedimientos. Entonces, ¿a quién debes acudir? Bueno, pues tu manual de procedimientos te lo indica. Situación por paciente de shock. Se activan códigos. No, acuérdate, en los sistemas de seguridad existen códigos. Código de paciente infartado, código de paciente que se cayó. Entonces, aquí hay que ver de acuerdo a lo que tú quieres en tu medio. Esta plática está encaminada a que tú tengas la capacidad de resolver esta pregunta. Ajá. ¿A quién debes acudir? ¿Quién debes de llamar? No sé cuál sea tu posición en el centro,
pero si tu posición es de técnico en radiología e imagen, entonces hay que notificar a los compañeros para que te ayuden y den la alerta hospitalaria y el grupo encargado o esa comisión acuda de forma inmediata a tu centro. Jocelyn, otra pregunta. Si por una emergencia se interrumpe el tratamiento al paciente, ¿cómo se procede ante esto? ¿De qué forma afectará el tratamiento? Mira, eh, son preguntas muy técnicas, son preguntas muy técnicas, pero esperemos que en el transcurso de las pláticas podamos tomar algunos aspectos de radiobiología. Se tienen que hacer procedimientos biológicos. Hay manuales y hay procedimientos que te dice que tienes que hacer la corrección biológica por la interrupción del tratamiento. Entonces, si este tratamiento es un tratamiento radiante y se afecta, por ejemplo, por falla del equipo, aquí, por ejemplo, una emergencia. Una emergencia puede ser un cortocircuito en el equipo, puede ser un derrame de fluido hidráulico. Entonces la máquina queda inservible. Entonces tú tienes que hacer un manual de procedimientos para indicar y señalar qué condición debe de cumplir el paciente para asignar un nuevo turno y recorrer toda tu planeación de pacientes, porque no solo vas a afectar a uno, vas a afectar a un conjunto de pacientes. Eso ya entra dentro de la planeación hospitalaria. Entonces, como pueden ver, seguridad, pues son vastos y pueden atacar cualquier problema siempre y cuando sean planificados. Lo más importante de estas siendo es que todas dependen de la planificación y del análisis de peligros y riesgos de fallas que yo voy a hacer para implementar en mis manuales de procedimientos. Muchos de estos casos se resuelven con capacitación. Dice la siguiente pregunta, Brenda Ramírez, bastantes preguntas. Beto, tú me indicas cuando detenemos las preguntas, pero todas son bien interesantes. Esta habla acerca dice, ¿de qué manera la sustitución de elementos peligrosos por menos peligrosos afecta el proceso que existe en el trabajo con los equipos? Vamos a hablar acerca de los equipos de cobalto 60. El equipo de cobalto 60, al tener una fuente natural, a lo largo de su vida útil, el tiempo de tratamiento aumenta. Entonces, en la vida final de la fuente de radiación, disminuye el número de pacientes. Si habíamos programado 30 pacientes con fuente nueva, a la vida media estamos tratando 15. Entonces, te afecta de forma económica, pensando como un daño al centro. En tratamiento no te va a afectar, porque la medicina es la misma, la medicina es la radiación ionizante. Entonces no hay daños respecto del resultado biológico del tratamiento. Entonces, otra situación, por ejemplo, cuando cambiamos de un equipo convencional con Gantry, voy a regresar las imágenes. Cuando estamos viendo, por ejemplo, este equipo, el equipo convencional. Cuando hablamos de un equipo convencional, hablamos de un equipo que tiene una mesa de tratamiento y tiene un gantry. Este es un equipo convencional. Entonces, sustituir un equipo convencional por un equipo que sí tiene gantry, porque al final está cubierto por estas carcasas de seguridad. Aquí adentro está el gantry, pero esto me acelera mi flujo de tratamiento, porque el movimiento de la mesa es automático. Entonces, aparentemente aumentas el número de tratamientos, disminuyendo el tiempo de preparación. Entonces, ¿existen menos peligros? Sí, porque ya no tienes el riesgo de golpe con la cabeza. Aquí tu cabeza ya no va a golpear con el colimador. Sí lo disminuye, pero como podría ser el número de rayos láser que vas a necesitar. Esto necesitan dos, que es el láser de alineación y el láser de tratamiento. Entonces, no siempre logras sustituir los riesgos por otros. Entonces, ese es el análisis que tenemos que desarrollar. Buena pregunta de Brenda Ramírez. Es muy complejo el análisis y por eso pues los invito a que conozcan las normas oficiales mexicanas, intenten hacer sus propios formatos. Hay algunos formatos que se pueden hacer y considero que esta es una plática de bastante interés para nuestro grupo de trabajo, porque muchas veces nosotros, conforme vamos evolucionando, en algún momento vamos a ser responsables de la seguridad de nuestros compañeros de trabajo o todos los días somos responsables de la seguridad de nuestros pacientes. Muy bien, Dani. Hay que organizar otra charla
para resolución de dudas. Ajá, sí, bastante, ¿No? bastante. Está muy Sí, sí, interesante. Sí, ya viste todas las preguntas que sí, hay. sí. Entonces, también por respeto a Somera, vamos a Sí, dar por concluida la plática, ¿no? sí, de Entonces, acuerdo. pues quiero agradecerte, Dani, porque pues siempre nos apoyas. Señorita Citlali, también, muchas Muchas gracias. gracias por el apoyo de Somera. Eh, Con gusto, doctor. este, gracias a todos por participar. Fue una muy buena audiencia. De todos modos, el físico pues tendrá chamba porque posteó su correo. Entonces, Sí, si quieren está abierto. platicar, si quieren platicar con él por correo, también lo podemos hacer, ¿verdad, Dani? Yo creo que no Claro, hay claro. ningún Y si, problema. si quieren acercarse a Teramac, programamos una serie de actividades también que nos permita resolver También estas podemos. dudas y les comentamos. Es una filosofía que se implementa con esta administración, ¿verdad, Beto? La seguridad Claro que sí. centrada en el paciente y en el Exacto. trabajador. Y el trabajador. Pues muchas gracias a todos por estar en esta charla y en este nuevo inicio de bienio. Vamos a tener algunas actividades por ahí, ya les estaremos informando por medio de nuestras redes sociales. Gracias a todos los participantes y nos vemos la próxima. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Gracias, Dani. Te Gracias, mandamos tu Todo. constancia. gracias. Gracias. Ani.